en diversas localidades del departamento, en este caso en Villa Elisa. Vamos a charlar con el señor Luciano Borcar, periodista, colega y amigo del Entre Ríos. ¿Cómo estás, Luciano? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, acá en un día súper pálido, un día como sin luces, ¿no? Pero bueno, hay que arrancar la jornada igualmente y llegando al fin de semana que siempre, aunque sea en cuarentena, significa como una especie de alivio, ¿no? Vos sabés que te iba a preguntar justamente eso, Luciano, sí, porque hoy justamente es viernes. ¿Lo tenía en cuenta la gente? Viste que siempre está ese dicho, es viernes, el cuerpo lo sabe en definitiva el cuerpo? Yo creo que un poco lo termina sabiendo igual, más allá de que quizás bueno, no llegue un fin de semana que dé para hacer determinadas actividades o de salir a ciertos lugares, pero un poco como que relajás los fines de semana, entonces bueno, quizás con eso decís, bueno, estoy un poco más en casa o no salgo en estos días, tomo un poco menos de riesgo, y sí, porque la verdad queda poco por ordenar en casa, poco por tirar, poco por limpiar, ya está todo hecho. ¿Qué es lo que se comenta de Colón? Bueno, súper atentos, la verdad, todo el mundo, más allá de que esté en el medio periodístico o no, los medios de comunicación, las redes están mirando constantemente a Colón en un bálsamo en realidad en que se encuentra Villa Elisa porque no tiene casos detectados, no lo tuvo de hecho desde marzo siquiera, ha tenido algunos sospechosos, se han hecho hisopados, otras personas, otras familias se han aislado preventivamente porque habían tenido contacto tanto con personas de Colón como de San Justo que habían dado positivo al test, pero lo cierto es que no hubo ningún caso concreto, sí estos sospechosos que finalmente dieron negativo, pero igualmente por una cuestión de cercanía, por una cuestión de conocimiento, por cercanía territorial institucional, también familiar, de amistades. Todos estamos de alguna manera muy vinculados en el departamento Colón, más allá, digamos, de que haya como un núcleo urbano que conglomere justamente Colón, San José, Pueblo Lieve y hasta Villa Elisa, aunque está un poquito apartada, quizás como Bajay, que quizás está más lejos todavía, pero todos estamos atentos porque, bueno, es lo que pasa en Colón, que es la cabecera a nivel departamental, la ciudad de referencia, y bueno, siempre todos tenemos conocidos allí y estamos muy atentos porque es muy fluido el contacto que hay día a día con ellos. Luciano, me quedé buen día. Buen día, ¿cómo Me estás? quedé bien, vos. Me quedé con lo del viernes. Justamente comenzando el programa le decía a Liel, vi muchísimos comentarios en las redes sociales de que por fin llegó el viernes. Un comentario que no se veía durante cuarentena, ya que bueno, por ahí no se notaba la diferencia entre el fin de semana y la semana en cuarentena. Pero en este caso se nota la llegada del fin de semana y se ha notado en las redes sociales más que nada, y bueno, vos también aportaste ese comentario de que es viernes, más allá de que sea cuarentena. ¿Crees que esto puede ser a raíz de la semana caótica que está viviendo Colón y sus alrededores también? Sí, yo creo que sí, que te da como una sensación siempre de llegar al fin de semana, decir, bueno, listo, chau esta semana que fue complicada, que me complicó la vida. Bueno, a partir de ahora, a partir de mañana o a partir de las 12 de la noche, nada. Inicio una nueva semana, un nuevo periodo, un nuevo tiempo ya renovado. Aunque no sea tampoco un cambio de año, pero después, viste, de vivir ciertos problemas, decís, bueno, ya está, listo, me cambio el chip, empiezo otra semana y es otra cosa. De todas maneras, hay como ciertas actividades, ciertos rubros que se han ido flexibilizando pese a todas estas contingencias, y en ese sentido quizás mucha gente debió salir a trabajar o estar más atenta al trabajo y por eso empieza a notar quizás un poco más el cambio de días, que en los primeros días, valga la redundancia, quizás no era tan claro, tan concreto lo que era un día de semana de lo que era un fin de semana, pero quizás en estos tiempos ya sí, de a poco vayamos notando esa diferencia. Luciano, buen día, gracias por atendernos Hola, nuevamente. Brian. Buen día. El contexto en Villa Elisa en cuanto a la disciplina, la responsabilidad de este aislamiento, hasta hace 7 días creo que era, o 7, 8, 9, 10 días, era bastante similar al de Colón, tal vez porque bueno, nos encontramos en una etapa de la que mucha gente volvía de vacaciones, de algunos viajes, y no habíamos tenido dificultades a excepciones de este brote, que en Villa Elisa se mantuvo de esa forma. ¿Cómo ves a la gente, a la sociedad,
cómo venía cumpliendo esta cuarentena, que hasta ahora no hemos tenido novedades al respecto. Bueno, muy bien, bastante disciplinada dentro de todo, entendiendo cuáles eran las medidas, por qué había que aplicarlas, todo esto, bueno, con las honrosas excepciones que hay en todas partes del mundo, con gente creída, descreída, dispuesta a aceptar y a convivir con estas reglas en sociedad, otras que no, pero una gran mayoría se veía que sí, que se respetaba, que incluso se sigue respetando. Lo que más uno quizás lo ve es cuando va a un comercio, que están todos con barbijo, que hacen la fila ordenadamente, van con tiempo, dispuestos a tener ciertos cuidados. Y después en el día a día, bueno, tal vez va pasando por todo, ¿no? Esto es día a día, momento a momento. Entonces, bueno, hoy de repente quizás te levantás con ánimo, chao, listo, ni pienso en coronavirus. Después con el transcurso del día te van llegando tantas cosas, te van bombardeando de tal forma, no solo los medios de comunicación, también la propia gente que no está vinculada a la actividad de la comunicación y envía o reenvía por WhatsApp. Entonces, bueno, eso te va como generando un clima que a veces terminás el día muy enroscado, que decís, no, basta de coronavirus, no sé, me miro dibujitos, me miro el Chavo, pero necesito limpiarme para dormir bien con la cabeza limpia, dispuesta a arrancar otro día después, porque realmente si no es como una cosa que es una bola que no para nunca. Así que fuera de eso, que quizás es una sensación más individual, creo que ha sido bastante ordenado hasta ahora y lo sigue siendo, tanto de parte de las normas que han sido claras, como por parte de la sociedad dispuesta a acatarlos. Por eso creo, Luciano, también de que bueno, eso ha llevado a la propia intendente, a Susana Lambert, a tomar medidas respecto a la flexibilización que se puede ya hacer en Villa Elisa, más allá del contexto que se da en el departamento, porque en realidad si hablamos del contexto en el departamento, en una primera medida hablamos de Colón, sí hablamos de San José por el tema del contacto, pero Villa Elisa está un poco exento a todo esto que ha sucedido. Entonces, a partir de allí se puede plantear una flexibilización un poco más relajada, ¿no?, en la localidad. Sí, yo creo que en esto es clave la autovía de la Ruta 14, que en cierto modo, bueno, marca como una diferencia, una distancia territorial. En el caso de Villa Elisa, distante algunos kilómetros. En el caso de Huajay, por ejemplo, que es departamento Colón también, que la atraviesa de lado a lado. Entonces eso marca quizás una cuestión que te distancia en lo territorial de Colón, del núcleo urbano que está más complicado por estos días. Sí, lo cierto es que Villa Elisa llegó a la fase número 4 y de allí no se movió en ningún momento. Mientras el núcleo urbano de Colón Ciudad, San José y Pueblo Liebig descendían a la fase 1, es decir, volvían prácticamente a foja 0, Villa Elisa se mantenía en la 4, solamente dando marcha atrás con respecto a algunas restricciones que tenían que ver con la actividad gastronómica que justamente se había habilitado en esas horas y bueno, se dio marcha atrás. Lo que se había habilitado era de poder volver a comer a ciertos lugares, a ciertos locales, a ciertos restaurantes, pero bueno, se debió dar marcha atrás porque la situación lo ameritaba, el ánimo social tampoco era el adecuado, más allá de la situación que rescatamos en Villa Elisa no es la misma que en el resto del departamento. No había, digamos, demasiado ánimo y demasiado ánimo también de tomar riesgos de salir a un restaurante. Entonces, bueno, se dio marcha atrás en ese sentido, pero siempre manteniéndose en la fase número 4, que es, bueno, con el transcurrir de los días, ahora nuevamente se ha habilitado la vuelta a los restaurantes. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa a partir de esta noche, qué ánimo tiene la sociedad de ir a un restaurante, de salir en primera instancia y también después de estar dispuesto a acatar ciertas reglas sanitarias dentro de un contexto cerrado y de entretenimiento que no es de primera necesidad, ¿no? No, tal cual, por eso, sí, una de las cuestiones que hay que estar bastante atentos al movimiento social que se ve en Villa Elisa. Esta semana sucedió algo que, bueno, quería también charlarlo con vos, que estás ligado al sector turístico, al sector al panorama, lógicamente, del turismo, que es la declaración de la ley de emergencia. Entonces, bueno, quería conocer un poco tu apreciación respecto a esto, para empezar a charlar también un poco de turismo, para que tampoco te salgas del eje también del programa claro. de Turismo 12. Entonces, también como para conocer un poco tu opinión, Luciano, respecto a esto. Bueno, la verdad es que siempre hay tantas declaraciones de emergencia, de interés, de ciudadanos, de todo eso, que en estos casos, bueno, decir, quizás una declaración de emergencia cuando ya la hay, una sanitaria, por supuesto, súper necesaria, económica,
vial, de todos los sentidos, porque la verdad que los legisladores creo que es lo primero que se ocupan en su momento de cuando asumen su función de estas declaraciones, en principio proyectos de declaraciones, que bueno, está bien, es necesaria, pero bueno, ojalá que no se quede solamente en la declaración, que no sea letra muerta y que efectivamente eso represente en la implementación real una modificación para el sector que realmente la está sufriendo, la está pasando mal, tiene mucha incertidumbre también en lo que vendrá y que necesita respuestas más concretas, porque bueno, estamos a 12, quizás hay gente que todavía no pudo terminar de pagar el sueldo del mes anterior. Entonces, bueno, hay que ir a lo concreto, a lo real, a esa gente que no pudo terminar de pagarle a sus empleados, a esos empleados que también ven resentida su economía particular, la de su familia por eso. Y bueno, quizás más allá de la emergencia en sí, de la declaración, ojalá que haya algunas medidas concretas. En distintos municipios se han ido flexibilizando algunas cuestiones que tienen que ver con lo impositivo y bueno, ojalá se sigan dando porque esto viene ya desde hace un tiempo, desde marzo, y probablemente siga por unos cuantos meses más. Uh-huh. Luciano, quería pedirte tu mirada personal, tu punto, mejor dicho. ¿Cómo ves todo esto que está sucediendo en Colón? Que bueno, ya ayer cumplimos una semana ya de los 15 días que se han dado a partir de los primeros casos aquí en la ciudad. Queda todavía una semana para ver cómo va a seguir esto. Y quería saber cómo ves todo esto, lo que está sucediendo en Colón, que por supuesto también afecta a las distintas localidades cercanas, como vos decís, por ejemplo Villa Elisa, que también se ve afectada como ciudadanía cercana, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo creo que lo primero es lograr la real dimensión de esta red de contagios, de esta cadena de contagios, que bueno, justamente se está tratando de dar por estos días y también que mucha gente empezó a respirar un poco más aliviada cuando se enteró que bueno, quizás iba más de la mano del mate que lo que había ocurrido en un gimnasio, que eso también fue cuestión de controversia a nivel nacional y quizás un poco de desinformación. Creo que la gente empieza a respirar un poco más tranquila en ese sentido, de decir, bueno, hasta acá. Aparentemente se termina cerrando, ojalá se termine de confirmar así, que va a representar la cadena de contagios el círculo más íntimo de los 4 casos originales. Ojalá que sea así realmente. Luciano, habitualmente en un contexto normal haces viajes por la ruta 135, la 14, para ir y venir. Uh-huh. Recuerdo en el estudio, en la etapa anterior que tuvimos en el medio de las 2 cuarentenas, o de las 2 partes de la cuarentena, nos comentabas cómo eran los controles. A partir de esto, ¿se va a exigir un poco más? Tal vez pensás desde tu experiencia, van a ser más exigentes los controles para transitar, sobre todo para quienes van a trabajar, ¿no? Yo creía que sí y la verdad que todo indicaba que debía serlo. Me parece que quizás no se traslada tanto a la práctica esa necesidad de la propia sociedad y los anuncios de la parte dirigencial. Yo, por ejemplo, en lo que representa justamente, caso concreto Villa Elisa, que es donde vivo, se había anunciado que, bueno, que a partir de este fin de semana, igualmente dentro de la fase y por la situación que se vivía a nivel regional, prácticamente iba a quedar la ciudad sitiada. Incluso en un título del entrerrios.com, cuando se conoció el decreto, dijimos Villa Elisa será blindada al resto de la región. Porque justamente se anunciaba que iban a ser muy estrictos para entrar, incluso que se iba a desalentar la salida de la gente que vaya a otras localidades de la región, que iban a estar muy rigurosos en los controles. Y quizás no se ha trasladado tanto a la práctica eso, en este caso particular de Villa Elisa. Porque, bueno, por ejemplo, uno ve que se acerca a un control, a los 2 principales que hay, y de repente no hay una persona destinada al carril de salida de la ciudad, solamente están en el de entrada. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿dónde quedó el anuncio de limitación, de restringir prácticamente la salida al resto de la zona, en este caso puntual? Y después hay otros casos también que hay gente que ingresa, que bueno, evidentemente pasa por el control, pero no siempre se le pide determinada documentación. Hay bloopers incluso dentro de todo este contexto de gente que ha pasado y no le tomaron la temperatura porque se les había acabado ese día la pila del aparatito que toman en la frente, lo habrán visto.
Entonces son cosas que vos decís, bueno, y entonces, ¿era para tanto el control? O decís, uno ya empieza a pensar y a replantear en qué medida eso fue una cuestión que anunciaron y después no pudieron cumplir, o fue una cuestión de pura galería de anuncios para calmar un poco a la gente, decir, bueno, estamos haciendo algo. Lo mismo en San José y lo mismo en Colón, con honrosas excepciones, como digo siempre, porque hay gente que de repente, no sé, me ha pasado estar en contacto con algunas personas que llegan con toda la documentación que tienen en la mano, DNI, de trabajo, último recibo de sueldo, para la habilitación, para todo, hasta el grupo sanguíneo, por las dudas, y de repente se encuentran con que se quedan con toda la documentación en la mano y no se les pide demasiado, tanto para entrar a San José como para entrar a Colón. Entonces, bueno, no sé en qué medida eso también depende de cada persona que esté de turno en cada control, o quizás sea una estrategia que yo no logro entender, que va de la mano de decir, bueno, a uno lo sorprendemos pidiéndole todo, al siguiente le pedimos más o menos la mitad, al otro lo vemos confiable y no le pedimos nada. Entonces creo que eso marea un poco y mucha gente pasa enojada a decir, bueno, me ocupé de tener todo en regla para mostrar, paso por el control y no me piden nada, no me exigen nada. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que los anuncios quizás no han acompañado la real implementación de los controles de entrada y salida de las diferentes ciudades. Totalmente. Recuperó el auto, Luciano, porque era una de las cosas, ¿te acordás, Brian, que hablábamos? Lo recuperé ese mismo día cuando volví. Bien, bien. Estaba listo, sí. Pero bueno, nada, era una cuestión mecánica la otra vez, que un día antes de ir a Colón se me rompió a la noche y tenía que ir al otro día temprano, entonces bueno, eso es lo importante. Bueno, está quieto. Tengo que darle marcha, me aconsejaron, porque si no, después de tantos días parados empieza a fallar la batería y ya va a haber que empujarlo, que hacerle puente para que arranque la próxima. Y hace como 70 días está quieto. Claro, y encima las veces que sale a unas cuadras, ¿viste? No está demasiado tiempo en funciones, así que, no. Ese es otro tema a tener en cuenta, ¿eh? Sí. Jimé, no sé si ibas a consultarle por ahí algo a Luciano. Yo estoy viendo por aquí el tema micrófonos y habilitación y demás, entonces, bueno, por ahí, chicos, nos vamos organizando de esa forma, ¿sí? Sí, no quería pisar a nadie con el tema del auto. Sí, la verdad que es un tema para tener en cuenta, porque bueno, al no salir de casa y tal vez uno va a comprar al almacén que está cerca de casa y no es necesario usar el auto, es un tema a debatir. Luciano, sí, para cerrar quería pedir tu opinión. Bueno, se ha visto muchísimos comentarios en las redes sociales cuando comenzó el tema de los casos aquí en la ciudad, de que, por ejemplo, en Concepción del Uruguay no dejaban ingresar gente de la ciudad de Colón. ¿Y cómo ves esa mirada? ¿Cómo ves ese punto de que no? A ver, en las redes sociales se utilizaba el término discriminación. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, lo cierto es que el decreto, inclusive a nivel nacional, que regula toda esta cuarentena, establece que las personas que hayan llegado a determinado lugar, provenientes de un lugar, ya sea un país de riesgo, una provincia de riesgo, una ciudad de riesgo, cuando lleguen a determinada ciudad que no está en esa misma situación, deben hacer una cuarentena estricta de 14 días para prevenir cualquier tipo de contagio, porque bueno, en esos días se puede llegar a estar incubando el virus. Pasa con la gente que quizás va a Buenos Aires y vuelve a Entre Ríos, y también debería pasar, por ejemplo, de la gente de Colón que tiene que ir a Concepción del Uruguay por una cuestión de solidaridad y también de responsabilidad, que llega y ahí también debe cumplir la cuarentena, no solamente quizás decir, bueno, llegó de México, tiene que hacer cuarentena por 14 días porque llegó del exterior porque es un país de riesgo. Bueno, también México, pero también Buenos Aires, el AMBA, el área metropolitana, o también Colón hoy es una zona de riesgo, y hay que tener en cuenta que, bueno, si vas a otra ciudad que no está en esa misma situación, no es una cuestión quizás de discriminación, es una cuestión de organización y de prevención que se debe cumplir con eso, y también que va de la mano de una cuestión esencial, es decir, ¿para qué tenemos que ir a Concepción del Uruguay? Somos transportistas, somos médicos, bueno, somos periodistas, bueno, todavía lo podemos llegar a entender. En ese caso, bueno, estamos contemplados dentro de la norma para poder acceder.
Pero si no tenemos que ir por una cuestión de estas que mencionaba, ¿para qué vamos a ir a Concepción del Uruguay o a cualquier otra ciudad en estas circunstancias? Sí, sobre todo si la ciudad no está en las mismas condiciones, como vos decís, que la ciudad de Colón. Claro, claro, y aparte, ¿cuál es la necesidad? Eso es lo que yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de salir de casa hoy o de ir a otra ciudad? Por ejemplo, bueno, están todas las condiciones dadas tecnológicas para establecer contactos si tenés un familiar ahí, incluso si podés tener alguna consulta médica por videollamada, por cualquiera de estas plataformas que estamos usando en estos días, o de cualquier trámite que se puede hacer también vía web o también con algún servicio de mensajería, que ese sí está habilitado para hacerlo. ¿Para qué vamos a ir nosotros presencialmente? Es como salir a buscar el virus, no tiene demasiado sentido en ese caso, por más que Concepción del Uruguay se encuentre en una situación menos compleja que la de Colón. Luciano, quería consultarte por ahí. Bueno, sabemos que tu trabajo es cotidiano, día a día, incansable, ¿sí? En lo que es el entrerrios.com, con todos los artículos y demás. Y bueno, y una de las cosas que está pasando en estos tiempos es justamente la pelea, el choque con usuarios en redes sociales que publican noticias que muchas veces es difícil consultar una fuente que aparece un comentario en algún lugar, inhóspito lugar de la red, y entonces uno no sabe cómo actuar frente a estos temas. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es tu mirada por ahí frente a esta problemática que se presenta en estos tiempos, ritmos acelerados en los que la gente también necesita la información ya, ahora, cuando en realidad a veces estamos a la espera de fuentes oficiales? Y yo creo que, no sé si decir que es una batalla perdida, pero bueno, que quizás vamos perdiendo en el intento, porque se vuelve tan complicado cuando uno instala una versión, una información, una foto, un dato se instala en las sociedades y se instala en las redes, que después la gente incluso empieza a descreer de ciertos periodistas o de ciertos medios de comunicación. Me ha pasado a mí, por ejemplo, también en lo práctico de una cuestión de cubrir un tema, de decir, ¿por qué están allanando a fulano de tal? Entonces decís, no, me estoy perdiendo que no me enteré de un allanamiento, de tal caso, de tal información. Ya mismo me pongo a averiguar, porque yo sabía hasta el momento que se estaba haciendo determinada acción policial. Por ejemplo, no, estás atrasado de noticias, por favor, qué flojo como periodista, por favor, averiguá, sabelo. ¿Cierto? Yendo a una fuente oficial, que en este caso, por ejemplo, sería la policía, dice, no, estamos allanando solamente en tal lugar, en tal otro por ahora no. Entonces uno se encuentra con eso, que bueno, va a la fuente oficial, pregunta, y después responde ante una consulta informal y dice, no, estás atrasado de noticias. Después de ese allanamiento empezó otro. Y nunca existió tal allanamiento y mucha gente quedó instalada en esa versión y es muy difícil de sacarla de eso. Y en ese interín hay mucha mucha cuestión de injusticia en todo esto, porque al no informar cuestiones que son totalmente infundadas que andan circulando, quizás mucha gente piensa, no, es un periodista que, por algo no lo dice, por algo no habla, tiene otro interés, por algo de tal medio no dice tal cosa, o por qué ustedes no y tal Facebook sí. Y bueno, ahí está la cuestión. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hay hisopados, que incluso en lo familiar, en el contexto de amigos, te dice, ¿a quién hisoparon hoy? ¿Tenés idea? No, le digo, la verdad, tengo entendido que hisoparon a tantas personas, pero no sé quiénes son, no me interesa. Incluso como periodista debería saberlo, me dicen. Confirmados. Claro, ni siquiera son casos confirmados. Entonces decís, ¿para qué me voy a mover, a movilizarme, a preguntar con nombre y apellido a quiénes están hisopando en este momento? Si ni siquiera eso significa que sea confirmado en ellos el virus. Entonces eso te hace una cuestión que entras como en un rollo que de rato decís, ¿seré yo un quedado o realmente estoy procediendo como corresponde de no engancharme en toda esa psicosis? Porque la verdad, ¿de qué vale que yo empiece con fuentes extraoficiales o las oficiales que quizás me pasan el dato pero off the record, fuera de la grabación? Entonces vos decís, bueno, ¿de qué me sirve saberlo? Si no voy a poder publicar una nota titulando fulano de tal fue hisopado porque podría llegar a tener coronavirus. No, o sea, ¿qué me sirve a mí para regocijarme yo personalmente de decir, me enteré que están hisopando a fulano de tal, y comentarlo en un grupo de WhatsApp o en un grupo de amigos o contestarle a la persona que me chicaneó porque yo no estaba al tanto? No me interesa.
Y me ha pasado mucho que me han dicho, uy, qué flojo como periodista, ¿no supiste que fulano de tal? No, la verdad que no, estoy esperando el parte oficial y porque me rijo a partir de eso, porque lo otro no tiene sentido crear una psicosis, crear toda una situación de un caso que quizás después da negativo. Me enojo con todo esto un poco totalmente. también. Sí, totalmente. Doctor Borcar, le agradecemos los minutos, desde ya. Muchísimas gracias por estar en la mañana de la radio, Luciano. No, de verdad, De nada, muchísimas gracias. Y por estar, y sobre todo, bueno, comunicar un poco la realidad que se está viviendo en el plano local, que siempre es importante, en este caso en Villa Elisa. Te mandamos un fuerte abrazo, Luciano, gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Buena mañana, un placer. Igualmente.